Buenas noches, me presento. Mi nombre es Edson Derwin Valencia Pinilla, oriundo del municipio de Vallasolán, estudiante de Derecho. Hay un cordial saludo para el profesor Sepúlveda y todo el grupo de estudiantes de este prestigioso curso en la Universidad de Colombia. Bueno, vamos a dar inicio aquí a la presentación de la sentencia. Es una sentencia del 2008 de la Corte Constitucional, la cual nos habla o nos trata del almacenamiento de base de datos del correo en la correlación de la investigación judicial. Esto ya a cargo de la Fiscalía, la entidad competente para dicho trámite. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta sentencia, que es la sentencia C-336 del 2007 de la Corte Constitucional. Aquí vamos a decir que el señor, vamos, el magistrado ponente de esta sentencia, decimos que es el señor, el doctor Jaime Córdoba Triviño, el magistrado ponente de esta ponencia que vamos a iniciar a hablar. Aquí tratamos de algunos derechos fundamentales involucrados en dicha investigación que llegó a manos de la señora Corte Constitucional del 2008 en ese entonces. Hablamos de derecho a la intimidad del artículo 15 de la Constitución Política Colombiana, derecho a la habeas data, o sea, pues lo que venimos hablando, la recolección y la protección de los datos personales. Aquí una pequeña introducción de esta sentencia. Decimos que la sentencia C-336 del 2007 de la Corte Constitucional analiza la protección del derecho a la intimidad y el habeas data, o sea, pues la recolección y la protección que tengo yo como ciudadano ante cualquier entidad competente en cualquier almacenamiento de los datos personales. La información personal de la base de datos por parte de las autoridades competentes. Ya venimos diciendo pues, que esta investigación en Colombia son dadas única y exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación. Aquí en el contexto del caso de esta sentencia, la autoridad competente solicitan acceso a bases de datos o en ese entonces solicitaban el acceso a cualquier base de datos que existían en nuestro país, bien sea financiera, comercial, en las mismas entidades de salud. Ellos hacían los análisis, cogían esas bases de datos y las anexaban a la investigación que llevaban en curso. Debido a esto, a todo lo que venía haciendo la Fiscalía, se presenta un problema jurídico. ¿De qué se trata el problema jurídico? Aquí venían vulnerando derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos. Debido a esto, entonces la persona que en dicho caso puso pues ya en conocimiento de la Corte Constitucional llegó el caso porque vio afectado en sí sus derechos fundamentales, vio la violación de dicho trámite que estaba realizando la Fiscalía en su momento. Entonces puso la queja, llevó esto a instancias superiores y aquí ya viene una serie de normas y principios que la Corte
avalada por hecho de que sí la persona que pone la querella, que pone la queja, que pone las instancias y llega esto a la corte, tiene su pleno derecho para ser reconocido, pues, esta persona. Entonces, la vulneración a la intimidad y a la base data, la búsqueda selectiva de información personal en base de datos por parte de las autoridades judiciales sin autorización previa del juez de control de garantía, porque la fiscalía venía haciendo esto a su amaño, a su antojo, sin tener una previa autorización de un juez de control de garantía para que estas evidencias fueran plenamente avaladas en un proceso judicial. Aquí podemos venir diciendo o hablar de algunas normas analizadas en el artículo 15 de la Constitución Política. Podemos también decir que se estaba vulnerando el artículo 20 de la Constitución, el artículo 15 de la Ley 1266 del 2008, que trata de la vía data, el artículo 250 y 251 de la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal de nuestro país. Entonces aquí ya vienen unos argumentos del señor demandante que él argumenta o demanda. La norma demandada permitía el acceso irrestricto a información personal de las personas. Se vulneraba la intimidad. No existía garantía suficiente en estos procesos que se venían desarrollando, adelantando en nuestro país. Toda persona que era investigada, que llevaba en el proceso, entonces los señores fiscales o investigadores judiciales accedían a bases de datos, a veces hasta irregularmente porque no existía, no tenía el visto bueno del señor juez de control de garantías, que para dichos trámites se necesita sí o sí que un juez dé el aval de la autorización para poder recolectar, almacenar y recopilar bases de datos, toda la información material probatoria en determinados casos. Aquí vemos unos argumentos del gobierno. Por ejemplo, los señores de la fiscalía en su momento, ellos argumentaban que la medida era necesaria para la investigación penal, que contaba con controles judiciales, no se trataba de un acceso masivo ni público, pues, de la información que recopilaban en dicho trámite. Entonces, este es uno, pues, de los argumentos que decía la fiscalía, pero en últimas, los señores magistrados dicen que no, que esta ponencia, estos argumentos de la fiscalía no son válidos porque en sí se estaban violando principios fundamentales de los ciudadanos. Entonces, por esos trámites irregulares que se venían haciendo, entonces podemos decir, pues, que la fiscalía tuvo que implementar nuevos métodos investigativos para poder realizar los determinados casos. Aquí venimos hablando de qué son las bases de datos personales. Bueno, ya sabemos, pues, que las bases de datos son las que tiene cada persona, tiene sus principios de intimidad, que a veces en Colombia son muy fáciles de vulnerar, porque los tiene uno, por ejemplo, las EPS, o hace uno un trámite en determinada entidad financiera o comercial, que uno da su correo electrónico y a veces lo llaman a uno de otras entidades que uno nunca ha ido ni conoce. Eso es muy frecuente aquí en nuestro país, de que nos vulneran nuestros derechos. Cogen la base de datos de una persona que la tiene en cierto sitio y la intercambian con X, con Y eso da para malas prácticas, a veces para extorsión, bueno, para cualquier cantidad de casos que se presentan a diario en nuestro país, en nuestro vivir frecuente.
Entonces aquí el análisis que ya realizan los magistrados del 2007, en ese entonces, viene un análisis que la Corte reconoció que el acceso a bases de datos personales afecta directamente los derechos fundamentales a la intimidad y a la verdad. Por ello exigió autorización previa del juez de control de garantía. Aquí venimos hablando de ciertos trámites, de ciertos pasos que se deben seguir para cualquier procedimiento judicial que realice la Fiscalía, la entidad pues competente en realizar dicho trámite. Entonces aquí lo que dicen los honorables de la Corte Constitucional en su entonces, es que si no tenemos este visto bueno del juez de control de garantía, esas pruebas recopiladas en dicha investigación vienen siendo fraudulentas o pues carecen de veracidad en dicho trámite. Entonces es muy importante tener esto claro, tener muy claro esto, que si la Fiscalía en aras de las investigaciones, de dar de hacer una buena investigación, no cuenta con el aval del juez de control de garantía, esas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta en un juicio oral, un juicio penal, pues que se le lleve a determinada persona. Aquí venimos ya entrando a diferenciar en unas diferenciaciones importantes. La Corte diferenció la búsqueda selectiva en base de datos de otras medidas, como registro, allanamiento, incautaciones. Por ejemplo, aquí ya podemos decir que si la Fiscalía en una investigación que ya cuente con el aval del juez de control de garantía, el visto bueno del fiscal del caso, en un registro de allanamiento, incautaciones, esas pruebas son recopiladas, almacenadas y procesadas como lo manda la ley. Ya esas evidencias podemos decir que son lícitas para ser anexadas en dicho trámite que adelanta la Fiscalía, porque ya tienen los vistos buenos del fiscal del caso y el juez de control de garantía que da el visto bueno para que la Fiscalía en el allanamiento que registre todas las pruebas que recopilen en ese sitio, en ese lugar, lo anexe de manera satisfactoria a la actividad realizada. Aquí podemos decir por qué se requiere autorización del juez. ¿Por qué? Porque la información contenida en base de datos es confidencial. No podemos estar cogiendo pues la información de ciertas personas o de las personas y estar divulgándolas sin saber qué manejo se le va a dar a dicha información que se recopile en ese trámite, ¿cómo le digo? Esa investigación pues que se realice, que se lleve a cabo. Y aquí también podemos decir, pues, para evitar el uso arbitrario o indebido, el uso arbitrario o indebido que se le pueda dar, pues, como venimos diciendo, a la información que se encuentre. También podemos decir que es para garantizar la proporcionalidad y necesidad de la medida. Proporcionalidad, por ejemplo, aquí tiene que haber unos límites, ciertos límites que la Fiscalía no se va a extender más allá de lo que le compete o lo que está investigando. Entonces tenemos que tener unos parámetros claros y juiciosos para que la Fiscalía pueda realizar su trabajo conforme a la ley y respetando también pues los principios fundamentales de determinadas personas, que todos tenemos derecho. Ahí también decimos que la decisión de la Corte en su momento fue exequible. ¿Qué quiere decir exequible? La Corte le da la razón a la persona que se le llevó el juicio porque él sintió que le vulneraron sus principios fundamentales
en dicha investigación, porque no, como venimos diciendo, no contaba pues con la autorización, no contaba con el aval del señor juez de control de garantía para dicho trámite. Entonces, por eso, en su entonces, los honorables magistrados de la Corte Constitucional le dan la razón a este ciudadano, lo declaran exequible la medida, o sea que la fiscalía no tenía la razón en su momento, y el juez que también dio pues en su primera instancia y todo lo que transcurrió la investigación dieron su veredicto final. Entonces los de la honorable Corte Magistrados dan exequible diciendo que este ciudadano tiene le fueron violadas sus garantías. Entonces se echa para atrás todo el trámite anterior y le dan la razón al ciudadano que puso la respectiva querella. Esta importante decisión que toma la Corte es muy importante porque debido a esto ya se fortalece más en nuestro país toda investigación, todo trámite investigativo que realiza la Fiscalía y también da pie a que los honorables senadores de Cámara y Senado de nuestro país legislen acorde a las medidas que no teníamos en ese momento. Entonces ya sacan nuevas leyes protegiendo todo lo que venimos hablando de la recolección en una investigación de base de datos de las personas. Entonces aquí es súper importante saber que debido a esta decisión del 2007, ya al día de hoy tenemos nuevas leyes y nuevos estatutos que protegen pues todo esto de la base de datos y la recolección de información en cuanto a una investigación se trate, pues también podemos decir el impacto en la práctica judicial. Este impacto en la práctica judicial las autoridades deben solicitar, como venimos repetidamente diciéndolo, si no cuenta con el aval del fiscal del caso, con el aval del señor juez de control de garantía, las evidencias recopiladas no van a ser tenidas en cuenta. Entonces, para tener presentes siempre una investigación, deben tener los parámetros competentes pues para llevarlos para ser tenidos en cuenta. Aquí también podemos decir que el juez evalúa la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de todas las pruebas recolectadas en el juicio, en la investigación, perdón, de la fiscalía, y cuando se presente ante el juez de control de garantía, él podrá decir si son tenidas en cuenta, si son válidas o no, si fueron respetados todos los principios, los parámetros en la investigación. Aquí también tenemos un ejemplo práctico en una investigación por lavado de activos. En una investigación por lavado de activos, la Fiscalía solicita acceso a la base de datos de una entidad financiera. Esta entidad financiera puede dar la información sí o no, si esta va respaldada, como lo vengo diciendo, con la autorización del señor juez. Si la fiscalía le pide la base de datos a la entidad financiera, bien sea X o Y banco, no puedes mencionar aquí nombres, si el banco ve que no van con todos los requisitos formales, el banco no va a hacerle caso a la fiscalía, no va a pasar la información, la base de datos de la persona que están pidiendo, porque allí la entidad financiera también podría incurrir en un delito, en un trámite más adelante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, no lleva el aval del señor juez. Entonces, si no lleva ese aval, allí pues esa evidencia, esa prueba recolectada, también podremos decir que es nula, no es válida para dicho trámite que lleva la entidad
investigadora de nuestro país, que es la Fiscalía. Aquí relacionamos otras sentencias, por ejemplo, la sentencia 336 que venimos hablando del 2007. Podemos decir también que la sentencia 1011 del 2008 y la SU 082 del 95. Esta fue ya, van regulando todo lo que venimos diciendo de la recolección de la información de las bases de datos personales en determinadas entidades pues que existen en nuestro país. Aquí pues venimos ya, vamos cerrando un poquito de lo que estamos tratando de la sentencia de la base de datos de la Big Data. Entonces, aquí venimos diciendo, ya para concluir, que la sentencia 336 de 2007 es un hito en la protección de los derechos fundamentales en la era de la información. Debido a esto, lo vuelvo a repetir, debido a esto, esta sola persona pudo lograr que las entidades, por ejemplo, Fiscalía u otras que lleven cualquier trámite, cualquier caso, dio pues un pie a que se regularizara en nuestro Congreso, pudieran legislar nuevas leyes, pudieran sacar nuevas leyes a favor pues de todas las personas ya en la recolección de bases de datos y todo ese cuento. Ahí pues se reafirma que la lucha contra el delito no puede hacerse a costa de la intimidad y la dignidad de las personas. Así pues queda muy claro, la Corte lo deja muy clara, fija su postura en esa sentencia, que si no pues no hay los lineamientos, los parámetros, todo el paso a paso a seguir y sin contar con la autorización del juez competente, cualquier evidencia es nula. Entonces, debido a esto, gracias a los señores magistrados de su entonces, pues que dieron pie a que hoy tuviéramos una base de datos más confiable, más segura y que no fueran vulneradas tan fácilmente. Entonces, aquí ya concluimos con nuestra presentación de la sentencia y en una opinión personal, considero pues que el logro que obtuvo esa persona fue fundamental a lo que hoy venimos viviendo, que ya pues la información no son como tan fácil de coger y decir, bueno, vamos a meter a este o a este por dicho trámite, entonces, porque ya sabemos, pues, lo hemos repetido ya, que tienen que seguir unos parámetros, unos principios fundamentales sin ser vulnerados otros, pues. Entonces, damos por terminado, por concluido este ejercicio de la sentencia. Pido aquí, pues, mis más sinceras excusas al profesor, a los compañeros de estudio. Espero pues que me hayan entendido, que haya sido claro, preciso y conciso en lo que se quería dar a entender sobre este ejercicio de la sentencia. Muchísimas gracias, vuelvo y repito, mi nombre es Edson Valencia, oriundo acá del bello municipio de Vallasolano, y de antemano los invito a conocer. Muchas gracias, profesor.